Cada vez que sale un juego de From Software, la misma conversación toma lugar. ¿Por qué estos juegos tienen que estar tan difíciles? ¿Por qué no hay modos de dificultad? ¿Por qué no puedo poner pausa? ¿Por qué no me explican bien el juego? ¿Por qué no hay tutoriales? ¿Dónde está la historia? ¿Por qué me tienen que quitar todas las almas cuando muero? ¿Por qué está tan difícil? ¿Por qué no hacerlo más sencillo? Este juego es injusto. Todo esto cuestiona el por qué dichos juegos son como son. Y cada vez que su creador, Hidetaka Miyazaki, da una entrevista, se le pregunta lo mismo. ¿Por qué no atender estas peticiones de algunos jugadores? Pero con los años, creo que ya deberíamos de entender y aceptar que a Hidetaka Miyazaki no le importan la gran mayoría de estos criticismos a sus juegos. Y no solo de los jugadores, sino también de los directivos de compañías. Tiene sus justificaciones, y que al no hacer caso a ellos, ha probado que su fórmula es exitosa. ¿Qué tan exitosa? Se han vendido 20 millones de copias de Elden Ring, a ese nivel. Hey, ¿qué tal, Legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Para comprender un poco más la visión de Miyazaki al momento de crear juegos, veamos un poco de su vida. Nos va a ayudar a entender el por qué hace los juegos como los hace, lo prometo. Hidetaka Miyazaki creció en la región de Shizuoka, en Japón. Desde pequeño siempre fue fan de las historias, principalmente de fantasía, aquellas de caballeros peleando contra monstruos y amenazas colosales, con Berserk convirtiéndose eventualmente en una de sus favoritas y una de sus influencias. Su familia no tenía los fondos para comprar tantos libros como los que él quería devorar, por lo cual acudía a la biblioteca de su ciudad. Este apetito lo llevaba a leer muchas historias en otros lenguajes, principalmente inglés. Debido a que no comprendía completamente el idioma, no podía entender toda la historia y su contexto. De esto vino uno de sus toques de diseño en los videojuegos que usaría más tarde y que lo hacen muy distintivo. Al no comprender muchas partes de estos libros, él terminaba por llenar esos vacíos creando su propia historia. Pero a pesar de que disfrutaba crear dichas historias, para sí mismo no tenía un camino fijo o ambición de hacer algo con este talento. En una entrevista mencionó que no tenía ambiciones y no tenía sueños. Hidetaka Miyazaki estudió ciencias sociales. Durante su carrera disfrutaba de jugar videojuegos y eventualmente consiguió un trabajo en Oracle como contador. Vivía una vida, digamos, normal y tranquila, hasta que por azares del destino y un viejo amigo, Miyazaki puso sus manos sobre Ico. El juego lo tomó por sorpresa. La historia interactiva de este increíble juego hizo clic con él, avivando un fuego dentro de su ser para crear su propia historia, su propio juego. Tomar todas aquellas cosas que había imaginado y plasmarlas en algo que los jugadores pudieran disfrutar como él lo hizo con Ico. Así que renunció a Oracle para sorpresa de sus colegas, ya que este era un trabajo que muchos consideraban seguro y que nadie lo dejaba hasta que se jubilara. Pero a Miyazaki no le importaba lo que pensaran, así que se despidió de ellos y empezó a buscar un trabajo en la creación de videojuegos, cosa que no fue sencilla, pues era alguien ya un poco mayor para la carrera y además no tenía absolutamente nada de experiencia. Tocó varias puertas y eventualmente una pequeña compañía llamada From Software decidió contratarlo como programador en 2004. Trabajó en la serie Armored Core, pero eventualmente se dio cuenta de que había un juego dentro de la compañía que no sabían cómo crear, un proyecto que tenía problemas en producción y la temática que era la que Miyazaki adoraba: caballeros, aventura y monstruos. Dentro de From Software nadie quería tocar este proyecto ya que estaba destinado al fracaso, pero él tomó el reto. Era lo que deseaba, y bajo una negociación, From accedió a dárselo, ya que si el proyecto se iba al carajo, ¿qué tanto mal extra podría hacer un novato como Miyazaki? El ahora director de Demon's Souls tomó todo lo que se había hecho y lo tiró por la borda. Empezó de nuevo a crear una historia de fantasía, guiándose en una época donde los juegos solían ser difíciles y no contaban con los atajos o cambios de dificultad que eran ya estándares en ese momento en la industria, porque a Miyazaki no le importa lo que pensaba los demás. Una de sus inspiraciones fue un juego de From Software, King's Field, título que se caracterizaba por ser difícil, dar poco margen de error al jugador y tener un mundo interconectado. Integrando todas las historias que había creado en su cabeza anteriormente, empezó a dar forma al juego. No se trataba de salvar una damisela en apuros o de acabar con un monstruo en sí. La historia era como el gameplay, se iba descubriendo poco a poco, se conectaban varias piezas conforme el jugador iba explorando y resolviendo
resolviendo los acertijos, algo así como él lo hacía cuando era pequeño en sus lecturas, llenando espacios en blanco con su imaginación y no siendo tan literal. Era difícil, buscaba que el jugador aprendiera a través de prueba y error y que en el acabar con un enemigo estuviera la recompensa. Le pedía al jugador que cuidara sus ataques, su defensa, su estamina, su salud, varias cosas. Era algo que rompía con muchos de los estatutos de los títulos desarrollados en esa época. Miyazaki y el equipo de desarrollo habían hecho algo difícil y trataban de no dejarlo completamente claro a Sony porque no querían que les pidieran que bajaran la dificultad o crearan modos de dificultad para el mismo, que sí existen y se llaman tendencias del mundo, blanca y negra, pero aún así, el blanco, que es un modo más sencillo, se puede considerar un juego muy complicado para la mayoría de los jugadores. Al ser mostrado en el Tokyo Game Show del 2008, no muchos fueron fans de Demon's Souls. El mismo Shuhei Yoshida, presidente de PlayStation en ese momento, mencionó que era un pedazo de basura, un juego increíblemente malo. Y es que, ¿cómo juzgar un título como este con unos 15 minutos con él? Sony, debido a esto, se rehusó a publicar el juego fuera de Japón, pero Bandai sí les ayudó a publicarlo en el mundo, y así el mundo conoció Demon's Souls, un juego con la filosofía de desarrollo de alguien que iba a hacer lo que quería, que renunció a su trabajo y tomó un proyecto que estaba destinado al fracaso y lo hizo a su antojo porque simplemente no le importaba lo que los demás pensaran. Él quería traer su visión a la realidad. Demon's Souls fue un fracaso en su lanzamiento, vendiendo meramente 20,000 copias, pero cuando los jugadores empezaron a ver lo especial de este título, el boca en boca lo hizo uno de los lanzamientos más exitosos de From Software, y así le fue dada luz verde a un segundo juego, el cual tomaría todo lo aprendido en Demon's Souls y no lo haría más sencillo. Al contrario, complicaría más su narrativa, sus combates y lo interconectado de su mundo. Así nació Dark Souls, franquicia que ya tiene 3 juegos en su haber y que después de lanzar el primer título, le ganaría a Miyazaki el puesto de presidente en From Software, de contador en Oracle, de no tener una ambición a crear un juego y convertirse en el presidente de la compañía que lo contrató cuando no tenía nada de experiencia en meramente 4 años. Eventualmente Sony, sí, los mismos que llamaron a Demon's Souls una basura, le pidieron hacer un juego exclusivo para ellos. El resultado de esto fue Bloodborne, e incluso trabajaron con Activision para distribuir Sekiro, siendo el último éxito de la compañía el increíble Elden Ring. Pero todos estos juegos tienen algo en común. Todos han sido un lienzo para que Miyazaki y su equipo impriman lo que quieran. Cada que un juego de estos sale, repito, se pregunta por qué no hay un modo de dificultad. A esto Miyazaki ha contestado que no ponen modos de dificultades porque quieren que todos los jugadores estén en el mismo nivel de discusión y en el mismo nivel de disfrute de sus juegos. Quiere que todos se enfrenten a su primer reto y tengan que trabajar para superarlo de la manera que consideren más apropiada. Desea que todos los jugadores tengan la misma sensación de logro al acabar con su primer enemigo. En palabras del director, si se crean diferentes modos de dificultad, se segmenta o fragmenta la base de usuarios de sus títulos, y la experiencia de cada uno sería diferente dependiendo del nivel de dificultad que seleccionen. Esto es algo que han considerado en todos sus juegos y que seguirán haciéndolo de esta manera. Actualmente muchos títulos tienen varios modos, desde los castigadores hasta otros que te permiten pasar tranquilamente por el juego solo para disfrutar su historia. Muchos de estos creadores tienen en mente que todos los jugadores disfruten su juego y no quieren frustrarlos en ello, porque algo que lleva a dicha frustración es la muerte constante de tu personaje. Pero Miyazaki ve esto de otra forma. Al morir en un juego, no lo ve como un castigo ni un bug, sino como una característica de sus títulos. En una de las pocas entrevistas que ha dado, porque no da muchas debido a que prefiere ser privado y no salir mucho a la luz pública a diferencia de otros diseñadores o directores, en una de esas entrevistas menciona que para él la muerte de un jugador no debería ser la marca de fallar. Buscaba darle propósito e incluso hacerla disfrutable. También mencionó que sí se siente mal que tiene una apología hacia aquellos que creen que hay muchas cosas que superar y la dificultad de sus juegos, pero que lo que desea es que cuantos jugadores sea posible experimenten la alegría que viene con superar las dificultades de los mismos. Miyazaki de hecho hizo un círculo completo hacia Demon's Souls, mencionando que cuando reinició el desarrollo del juego, si fallaba a nadie le importaría, así que lo hizo como quería, pero hay una metáfora
dentro de esto. Demon's Souls tuvo varias dificultades, desde ser un proyecto considerado fallido, llamado un pedazo de basura por una de las figuras más importantes del gaming en ese momento, un lanzamiento con solo 20,000 copias vendidas, pero que superó las dificultades que el mismo juego tenía en el mercado para convertirse en un éxito. Miyazaki ha declarado abiertamente que la dificultad es algo que le da significado a sus juegos y que aunque siempre buscan cómo mejorar, esto es algo que no están dispuestos a abandonar por este momento. Es su identidad. En sus palabras, esto es para hacer que la gente sienta que la victoria es algo alcanzable. Cerrando el tema de la muerte, Miyazaki ha mencionado que el morir y revivir, reintentar y triunfar es el ciclo que hace disfrutables sus títulos, que en la vida real la muerte es algo horrible, pero que en su juego puede significar otra cosa. Actualmente muchos diseñadores terminan por cambiar su creación o haciendo un juego más accesible a través de varias opciones en los menús, con la idea de que todos los jugadores o la cantidad mayor de ellos puedan disfrutarlo, y no basado en que todos físicamente puedan disfrutarlo, sino en hacer las cosas más sencillas. From Software y Miyazaki hicieron de cierta forma eso con Elden Ring, pero a su manera. Miyazaki mencionó que no iban a cambiar la dificultad en este título, porque creo que en este punto ya sabes por qué, título del video, pero que iban a dar opciones para que más jugadores terminaran dicho juego. Dar 9 clases, la opción de avanzar en el mundo abierto como desees, subir de nivel y luego volver a tomar un combate con algún enemigo. Y sí, en cierta parte Elden Ring es el juego más accesible de From Software por estas cosas, pero sin perder su esencia. Podemos encontrar más puntos de descanso, pequeñas estatuas que nos reviven justo antes de un encuentro, contamos con sigilo y otras mecánicas que nos permiten pasar por los encuentros de una manera más sencilla, pero el alma de los Souls-like sigue ahí, valga la redundancia. Pero al momento de quitar los pantanos envenenados, cosa de la cual pareciera que Miyazaki está severamente enamorado, es algo que no podemos esperar. Diseñar cosas como Blighttown, la tumba de los gigantes y Salid perdida y todas estas ubicaciones sumamente difíciles de sus juegos es una pasión para Hidetaka Miyazaki. Quiere amenazarte no solamente con los enemigos, sino también con el ambiente. Carajo, cosas tan sencillas como poner un botón de pausa en los juegos es algo que no cambia en su visión. Bueno, Sekiro sí tuvo un botón de pausa, pero según Miyazaki esto fue principalmente a que no cuenta con ningún elemento multiplayer, por lo cual el botón de pausa hacía más sentido. Que hablando del multiplayer, Miyazaki menciona que Elden Ring también es más accesible porque es más fácil que otros jugadores te ayuden, ya que facilitaron la intervención multiplayer y la cooperación entre varios jugadores. Así que sí, el botón de pausa no va a existir porque a Miyazaki le encanta tener de puntita a los jugadores todo el tiempo. Por más que a veces llegue alguien y te toque la puerta, llegue tu Uber Eats, te hable tu madre, tu novia, quien sea por teléfono y no puedas salir de un combate. En tiempos recientes vemos diferentes tipos de juegos, los que quieren ser para todos, llegar a cuantos jugadores se puedan y que todos la pasen bien jugándolos, incluso algunos que te dan las respuestas a todos los puzzles sin que se los pidas, dando opciones de accesibilidad para aquellos que tengan problema de vista o motrices, donde las compañías de videojuegos están trabajando para sacar periféricos que permitan a un rango amplio de jugadores, sin importar sus dificultades motrices, disfrutar de este fenomenal mundo de los videojuegos. Estas son sumamente importantes y donde personalmente creo que se debería de centrar la conversación de la accesibilidad. Y cuando hablamos de dificultad, hay algunos que hacen juegos que simplemente no son para todos. Los juegos de From Software caen más en esta segunda categoría y que increíblemente hemos visto a gente acabarlos de forma que nos pareciera imposible, incluso 2 partidas a la vez. ¿Qué es esto? Yo batallo con un jefe y esta mujer está jugando con un mando y un tapete. Y vamos a dejar eso del Get Good y todo eso de fuera, porque en realidad esto es querer dar cierto elitismo a los fans de los Souls-like, pero no, simplemente es cosa de disfrutar de un tipo de juego, no es cosa de hacerse bueno, sino disfrutar la experiencia para poder mejorar. Si no la disfrutas, no tienes por qué torturarte a seguirte haciendo bueno. Con todo esto queda demostrado que la fórmula de Miyazaki funciona, que el hecho de que sea retraído y que no le importa mucho lo que quieran de él, sino más bien entregar su visión como le gusta, y eso ha funcionado de maravilla, con Elden Ring vendiendo 20 millones de copias. Creo que también otra cosa ha quedado clara: los
que se consideraban juegos de nicho han dejado de serlo. Así que sí, a Miyazaki no le importa lo que pienses. Este creador está en búsqueda de entregar las experiencias que desea hacer realidad. Aunque bueno, decir que no le importa lo que pienses sí es algo exagerado, pero digamos que pone su visión creativa encima de tu opinión. A través de renunciar a su trabajo, tomar un proyecto considerado muerto, desarrollarlo, publicarlo, alcanzar el éxito del mismo y volverse presidente de la compañía a la que en su momento llegó sin nada de experiencia, vivió superar los retos y dificultades que ahora quiere que nosotros disfrutemos en sus juegos. Y sí, esto suena muy romantizado, pero independientemente de eso es su realidad, es lo que hizo, en planos completamente diferentes, pero es una sensación de victoria. Miyazaki, no sé qué tan buena persona sea ni nada, pero en cuanto a sus juegos, ha hecho algo bueno, ha tenido éxito y quiere compartir esa sensación de victoria en sus títulos. Personalmente considero estas experiencias de las mejores que he vivido en el mundo de los videojuegos en todo el tiempo que tengo disfrutándolos. Y puedo admitir que no son para todos, porque yo no espero que los RTS se hagan como yo quiera para disfrutarlos, que sí los disfruto, pero me ponen mis madrizas. O que los juegos de peleas los hagan más sencillos y que las ventanas de ataque sean más amplias y que todas las mecánicas y todo esto se simplifique. Simplemente no lo pido, porque sé que en comprender las mecánicas está el mayor disfrute de estos juegos. Mientras algunos entendiblemente pueden sentir frustración al ver esta pantalla, otros podemos ver una lección, algo que no consideramos anteriormente en nuestro combate y estrategia, o nuestra falla al memorizar una serie de ataques de nuestro enemigo. Y justo como Miyazaki pretendía, logramos ver la muerte en el juego como algo más. Aunque probablemente si Hidetaka Miyazaki viera este video, no le importaría lo que pienso. Y bien, Legión, eso fue un pequeño ensayo, una pequeña reflexión y hasta cierto punto de investigación de qué es lo que ha dicho Miyazaki sobre la dificultad, accesibilidad, que sus juegos dicen que se sienten injustos. Creo que no es secreto, y lo he dicho muchas veces, From Software es de mis desarrolladores favoritos, en especial el trabajo de Miyazaki. Todos los Souls-like, Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, son de los mejores juegos que he jugado. Y ese es mi gusto. Puede ser diferente para todos. Creo que en los últimos videos he dicho mucho eso. Tal vez tú disfrutes algo que yo no, pero bueno, deja tú en la zona de los comentarios qué opinas de todo esto. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete, dale click a la campana y todo eso para que no te pierdas nuestro contenido. Si quieres apoyarme para que haga más videos, puedes ir a la zona de la descripción, ahí está mi campaña de Patreon, te puedes hacer miembro del canal de YouTube, suscribirte a mi canal de Twitch, comprar playeras, etc. Los links a todo están en la descripción y la red social que más utilizo es Twitter. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.